dice, muchachos, gracias. Bueno, ¿a qué creen que se refiere con condiciones macroclimáticas y a qué creen que se refiere con condiciones microclimáticas? ¿Los leo o los escucho? ¿No? Bueno, nada más porque vamos rápido, entonces pues bueno, lo dejamos así. Ok. Macroclimáticos son un conjunto de procesos que caracterizan un lugar determinado, ¿ok? Microclimáticas, conjunto de patrones y procesos que caracterizan un entorno o ámbito reducido. Factores que componen son la topografía, temperatura, humedad, etc. Así es, muy bien, gracias. Cuando hablamos de macroclimas, hablamos del clima en general, ¿no? De áreas grandes y que está dictado más que nada por la cantidad de precipitación de un lugar, por los vientos alisios, por ejemplo, las corrientes oceánicas y de viento mundiales, como habíamos visto, si es un clima continental o no, etcétera, ¿no? Es decir, los macroclimas que conocemos, ¿no? Que muchas veces, bueno, que ya vimos, ¿no? Clima templado, cálido, etcétera. Cuando hablamos de microclimas, hablamos de climas que están, no están enfocados en áreas grandes, sino al contrario, como lo dicen, en áreas pequeñas. Y que aquí sí dependen obviamente de los macroclimas, pero también dependen de otras cosas como lo pone su compañera, ¿no? De la topografía, la temperatura, la humedad, es decir, si está bajo la sombra, si no está bajo la sombra, si está junto a un árbol o no, junto a un río o no, etcétera, ¿no? Es decir, de cosas un poco más específicas que también cambian de manera pequeña la temperatura a escala pequeña, ¿no? De eso trata. Ay. Ok. Bien. Entonces, así. Aunque se supone que no hay variación entonces en las condiciones macroclimáticas, cuando esto ocurre, o sea, pues no va a cambiar todo el clima y que se haya quemado o talado una parte, y no por completo de un bosque, pues no va a cambiar todo el clima, pero sí van a cambiar los microclimas, ¿no? Y también cuando van en proceso de sucesión. No va a ser el mismo cuando está todo pelón o en pura roca que cuando empiezan a haber hierbas pioneras, plantas anuales, que cuando hay arbustos, que cuando es un bosque joven o cuando es un bosque maduro. Y bueno, por ejemplo, aquí se modifica la distribución vertical de la calidad y cantidad de radiación solar, por ejemplo, como vimos en algunos bosques que ya son más maduros y cerrados, el sotobosque, es decir, la parte de abajo de donde están las copas de los árboles, no suele recibir mucha luz, es mucho más frío y no es tan fácil que que crezcan las hierbas, ¿no? Y bueno, cambia la cantidad y calidad de la radiación solar y en consecuencia también la temperatura y humedad, la intensidad del viento en superficie, la profundidad del suelo, así como la capacidad de retención de agua y su contenido en materia orgánica. A su vez, estos cambios ambientales favorecen la sucesión en un mecanismo de retroalimentación. La mejora de las condiciones ecológicas permite que especies menos rústicas ecológicamente, pero más competitivas, desplacen a las menos competitivas, como les comentaba, ¿no? Es decir, entre mejores condiciones
o bueno, más suelo, etcétera, haya para las nuevas especies, las especies que son más específicas, pero mucho mejor, más eficaces, pues las van sustituyendo. Por ejemplo, en el caso de los arbustos y árboles. Los árboles no son tan generalistas, necesitan condiciones más específicas para existir, pero una vez que estas condiciones existen, son muy buenos en estar ahí. Es decir, aprovechan mucho mejor estas condiciones que lo que lo aprovechan estas hierbas o estos arbustos, estas mismas condiciones. Es decir, estas hierbas pueden estar en casi cualquier lugar, siempre y cuando tengan luz suficiente, pero pues no son tan exitosas, simplemente están ahí, ¿no? Pueden estar en muchos lados, pero no pueden vivir tanto tiempo o reproducirse tanto. En cambio, estos no pueden estar en cualquier lado, pero cuando pueden estar en algún lugar, son muy buenos para reproducirse y para crecer y vivir mucho tiempo. Y pues bueno, entonces aquí vemos cómo va apareciendo más o menos un proceso de sucesión. Tenemos un terreno sin poblar nuevamente. Empiezan las plantas pioneras anuales después de que, si hay condiciones de musgo y líquen. Y luego aparecen las hierbas y plantas perennes. Aquí. Después en la segunda parte empiezan a aparecer los arbustos. Y luego, después de que están los arbustos, empiezan a aparecer árboles. Pero al principio es un bosque joven donde no son tan pegados los árboles y no son tan altos. Entonces todavía llega bastante luz aquí a la parte de abajo. Y si nos damos cuenta, aquí todavía hay muchos arbustos y hierbas. Aquí todavía hay varios arbustos y algunas hierbas. Pero aquí, que es un bosque ya maduro, que es lo mismo que ya son tan altos los árboles y hay tan poca luz aquí y tanta competencia, estos son tan buenos que desplazan a las otras especies, que ya casi no hay hierbas ni arbustos porque no tienen la posibilidad de absorber la luz necesaria para vivir, sino que los que lo utilizan más son los árboles porque están más altos, ¿no? Ok. Y bueno, cada una de las comunidades que se establecen en un área durante la sucesión optimiza los recursos naturales dadas las limitaciones de los factores microclimáticos y edáficos de ese momento concreto. Es decir, las especies que existen ahí son las que van a existir dependiendo de las condiciones ambientales que haya. Y las especies que estén mejor adaptadas también van a depender de las condiciones climáticas. Y no significa que siempre vayan a estar de manera en la misma cantidad y en la misma proporción, sino que más bien esas condiciones van a ir cambiando poco a poco por la misma acción de los seres vivos que están ahí, y entonces van a ir cambiando a otras especies o favoreciendo o perjudicando a las otras especies, dependiendo de cuál, para así ir, y así se van cambiando la dinámica de estas, ¿no? Y entonces paulatinamente modifican el medio ambiente, evitando a nuevas especies desplazarlas en su perjuicio, ¿no? También hay especies que evitan o hacen que haya condiciones más favorables para ellas y evitan así que lleguen otras especies que las puedan desplazar. Y bueno, así la sucesión puede llegar a un estadio final. Estas especies que evitan que otras los desplacen y estas sean las mejores serían, ya hablando de algunos arbustos, dependiendo del macroclima, o de los árboles, ¿no? Ya estos árboles, con las condiciones que hacen que ellos puedan absorber la mayor luz, es decir, creciendo más, así evitan que después lleguen más arbustos y los desplacen, o lleguen otras hierbas y los desplacen por alguno u otro motivo. Y entonces así, evitando que, bueno, haciendo que ellos tengan más
mayor eficacia al vivir aquí y evitando que otras tengan mayor eficacia, hacen que esta sucesión tenga un punto como tope, ¿no? Un punto límite. Y les digo, sería llegar a su estadio final y una vegetación que denominamos potencial, que es estable, madura, en equilibrio con el suelo y el clima. Y es una vegetación que denominamos potencial y ahora va a ser estable, madura, en equilibrio con el suelo y el clima de esta área y que es compleja y autorregulada. Una vez que ya llegamos prácticamente al bosque maduro, ya solito recicla sus propios nutrientes, mantiene su propia humedad, es más equilibrada, por decirlo así, ¿no? Y más autorregulada. Bien. Aquí en esta tablita vemos partes del proceso de sucesión. Tenemos esta que es la parte de donde ocurre la destrucción, la parte donde están los de la estrategia R, que son estrategias donde las estrategias K y R son como las estrategias de reproducción, en donde tienen muchas crías, la más que puedan, y los cuidan lo menos posible, pero pues al tener muchas, pues son los que tienen más posibilidades de que sobrevivan más, ¿no? Como en el caso de los insectos, por ejemplo, o las hierbas. Tienen muchos hijos, no los pueden cuidar mucho porque no tienen las capacidades, las formas, la fuerza para cuidarlos, pero confían, por decirlo así, obviamente no es que confíen exactamente, pero su evolución nos ha hecho a que, si son 1000 y sobreviven 200 o sobreviven 100, de todos modos estas 100 cucarachas, si hablamos de cucarachas, pueden tener otra vez 1000 huevecillos a cada rato, ¿no? Entonces estas son las estrategias R y además no suelen vivir mucho. En cambio, las estrategias K son estas estrategias en donde los organismos progenitores emplean mucho más recursos para poder hacer que sus crías tengan éxito y puedan sobrevivir y pasen sus genes a la siguiente generación. Es decir, ya no tienen tantas crías porque no tienen tantas posibilidades de cuidarlos y se enfocan más en unos pocos, como lo somos los mamíferos, más que nada los primates, por ejemplo, que tenemos pocas crías, a diferencia de una cucaracha, por ejemplo, o los peces que tienen muchos huevecillos, muchos huevos, y nos enfocamos en hacer crecer a unos cuantos, pero de la mejor manera posible, haciendo que puedan seguir pasándose los genes de generación en generación. Bueno, entonces vemos aquí, en esta parte es cuando están las especies pioneras, las oportunistas, las que tienen más facilidad de estar en varios, en ambientes más agrestes y que tienen una estrategia R. Vemos aquí que es la parte de conservación donde ya tienen la estrategia K, que es más compleja. Es una parte de clímax y de consolidación del ambiente, ¿no? Y tenemos la parte de movilización donde hay carbono y nutrientes y energía bastante accesibles pues para todos, básicamente, ¿no? Entonces, estas son cuatro etapas. Si nos damos cuenta, esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Aquí hay mayor capital, entre más arriba hay mayor capital y más abajo menor capital. Menor cantidad de organismos, ¿no? Y aquí, entre más a la izquierda esté,
la organización es mucho menor y entre más a la derecha es mayor la organización que haya en estos sistemas. Igual, la conectividad entre las especies y en el sistema es mucho más débil de este lado izquierdo y mucho más fuerte en este lado derecho. Entonces, por eso no están así como 1, 2, 3, 4, ¿no? Como los conocemos, sino que en esta gráfica vemos que, por ejemplo, la que tiene menor capital, menor cantidad de especies, son tanto la parte de la explotación y la parte en donde empiezan a colonizarse y la parte destructiva. Solo que en esta parte de colonización hay mucho menos organización y conectividad. Y aquí, a pesar de que hay pocos organismos, hay mucha más organización y conectividad. Luego aquí hay poca organización y poca conectividad entre ellas, pero hay bastante cantidad de organismos. Y finalmente vemos aquí que hay mucha cantidad de organismos, es bastante la organización, bastante alta, y además la conectividad entre las especies, entre los seres vivos y el ambiente es bastante fuerte. ¿Y cómo ocurre este proceso? Bueno, este proceso va, no es a fuerza el 1, el 2 y el 3 y el 4, ¿no? Podemos decir que este es el 1, este sea el 2, el 3 y el 4, ¿no? O sea, pero es por ponerle un número, ¿no? Bien, y entonces va aquí de esta parte, o podemos decir que tomamos de esta parte, y entonces, de que empieza la colonización pasa al proceso de conservación, ¿no? Bueno, aquí va, digamos que es la sucesión, ¿no? Y hay muchos pasos. De aquí hay un momento en el que este bosque maduro o este sistema maduro tiene un desastre natural, ya sea un fuego, una tormenta, una peste o simplemente la mayoría de sus organismos pues llegan a la edad de la senescencia y mueren, ¿no? Después hay una movilización tanto de recursos y energía y también de seres vivos que llegan acá. Una vez que llegan empieza otra vez la parte de colonización y vuelve otra vez a la parte de que madurez del ecosistema, del sistema y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a pesar de que la parte que podríamos decir que es el tope es la parte del bosque maduro, no significa que sea el final, sino que vuelve otra vez a la parte del terreno sin poblar. Ahora hay dos diferencias, la sucesión progresiva primaria y secundaria. Una sucesión se considera progresiva cuando parte de un suelo sin cobertura vegetal se distingue de dos tipos, la sucesión primaria y la secundaria. En la primaria es la que se inicia en un lugar donde nunca ha habido vegetación, como en las dunas de arena, áreas cubiertas por aludes o el volcanismo. ¿Sí? Es decir, absolutamente jamás hubo algún tipo de vida. No fue por un fuego, por ejemplo, o una inundación, sino que donde antes había un bosque o una selva o algo así, ¿no? Es decir, nunca había, es totalmente estéril, ¿no? Y la sucesión secundaria es cuando había una existencia anterior de vegetación y se encuentra alterada o destruida por una forma natural o antrópica. Es decir, aquí antes había un bosque, una selva, etcétera, pero ocurrió un incendio, una tormenta, una inundación, el ser humano lo taló y entonces por eso también desapareció la vegetación madura que había ahí. O la vegetación que había ahí. El desarrollo de la sucesión secundaria suele ser mucho más rápido que el de la primaria porque aquí había una existencia de elementos que estaban en un inicio. Es decir, ya no vuelve a la parte de pura roca,
sino que ya había suelo, por ejemplo. Suelo formado y también quedan algunas semillas. Ya no está en cero, ya no tienen que venir las semillas desde otro lado a empezar a colonizar. ¿Cuáles son las pautas generales en cuanto a este proceso de sucesión? Bueno, tenemos aquí las características y la tendencia a lo largo de la sucesión progresiva. Las características son la estructura de la comunidad, el ciclo de la materia, el flujo de la energía del ecosistema y el biotopo. ¿Cuáles son las características de la estructura de la comunidad? Que las especies cambian rápidamente al principio, los cambios se hacen posteriormente más graduales, es decir, primero es rápido y luego poco a poco, ¿no? La aceleración, más bien hay una desaceleración, ¿no? Va rapidísimo y luego poco a poco. Sigue avanzando, pero ya es más lento. En la sucesión secundaria, los primeros estadios son poco determinados y las etapas finales son cada vez más definidas y concretas. Es decir, las primeras partes no se sabe bien qué es lo que está pasando, qué es lo que existe ahí o qué va a pasar, y cada vez se va definiendo más, se va viendo más si va a ser un bosque, una selva, qué árboles, etcétera, ¿no? Aquí los individuos son cada vez más grandes, como vimos acá, cada vez son más grandes. La diversidad de especies aumenta hasta que hasta que en los estadios finales se estabiliza o disminuye la biomasa total. Bueno, aquí vemos, ¿no?, que hay cada vez más especies. La biomasa total aumenta con mayor proporción de leña, ¿no? Es decir, la parte orgánica pues va cada vez aumentando porque también los individuos van siendo más grandes y hay más y es más complejo, ¿no? Y la materia orgánica muerta aumenta también porque los organismos que están ahí pues van feneciendo más y además tienen sus propios desechos. En cuanto al ciclo de la materia, tenemos que los ciclos de nutrientes se hacen cada vez más cerrados y por lo tanto el reciclaje interno aumenta. Es decir, como hay más especies, hay más aprovechamiento de los propios desechos que tienen las otras especies. Ya no tienen cada vez hay menos exceso y cada vez se consume más dentro del mismo sistema. Esto ocurre pues mucho en los sistemas, en los bosques maduros, por ejemplo, o también en los arrecifes, ¿no? No hay mucho que les sobre, por decirlo así. En cuanto al flujo de energía del ecosistema, bueno, tenemos que la producción bruta aumenta en las fases iniciales, y aún así la producción neta disminuye, ya que la respiración aumenta, de acuerdo con el aumento del tamaño de los individuos. Es decir, entre más grandes, pues más van respirando, ¿no? En consecuencia, la producción bruta es inicialmente superior a la respiración, y después se igualan. Porque pues no puede haber no puede haber más respiración si hay menos producción, porque pues si no el sistema va a ir en declive. Y finalmente, y después las cadenas tróficas son inicialmente lineales y luego se hacen más complejas. Es decir, al principio solo hay como un solo productor primario o dos, y luego solo hay un solo herbívoro y luego solo hay un depredador, ¿no? Luego va apareciendo un depredador tope que se come a este depredador o depredadores intermedios, y poco a poco estos se van diversificando y ya se come a este, y a este y a este, y este también se come a este, y este a este, y este se nutre también a este y al otro, y entonces en vez de hacerse una cadena alimenticia, se hace una red alimentaria, ¿no? Donde todos están conectados con todos. Y bueno, en cuanto al biotopo, los seres vivos se especializan cada vez más, como les decía, cada vez son más especializados para el área con ciertas, en la que viven. Pero también son más eficaces al momento de consumir lo que tienen, ¿no? Los ciclos biológicos se hacen más complejos, la energía y los nutrientes se emplean de forma más eficiente, como les decía, y hay un mayor nivel de autorregulación, ¿no?
Bien, también existe la sucesión regresiva. Un momentito. La sucesión regresiva. Muchas veces la vegetación actual es muy diferente de la vegetación potencial. Es decir, por ejemplo, esta es bastante diferente a la que puede ocurrir. Las presiones exteriores, tanto naturales como antrópicas, ya sean incendios o talas de bosque, con una posterior pérdida de suelo, pueden llegar a detener o invertir la sucesión en algunas zonas. Es decir, estos sucesos, porque estamos de acuerdo que los incendios, por ejemplo, o las talas, no solo ocurren en un bosque maduro, pueden ocurrir en donde hay puros arbustos o donde está un bosque joven. Entonces, estas situaciones pueden hacer que en lugar de que vaya la sucesión hacia arriba, esta regrese, ya que deja de haber condiciones para que sigan existiendo estos arbustos, por ejemplo, o el bosque joven cambia a un bosque maduro y entonces van desapareciendo varias especies, haciendo que se vayan simplificando. ¿Sale? La sucesión cuya dirección va desde la vegetación potencial hacia comunidades más simples se le denomina entonces sucesión regresiva. Cuando cesan las presiones externas que destruyen la vegetación y el suelo, hay una tendencia natural a reiniciar la sucesión progresiva hasta llegar de nuevo a la vegetación potencial. Es decir, si deja de haber este incendio o si se deja de manipular por parte del ser humano, esta vegetación se puede recuperar y volver a lo potencial, ¿no? Es decir, si estábamos en esta parte donde había puros arbustos y hierbas, digamos que hay perturbaciones que no los dejan seguir con la sucesión y entonces empiezan a haber puras hierbas. Pero si deja de haber esta perturbación a medio camino, ya no hay puras hierbas y vuelve otra vez a la parte, el estado de sucesión en el que estaba y puede seguir evolucionando a el estado siguiente de sucesión, donde es un bosque joven, y seguir después a la parte más potencial, que es el bosque maduro. Por lo tanto, los procesos dinámicos que caracterizan una sucesión regresiva son teóricamente reversibles. Pero en la práctica no siempre es así, sobre todo cuando las condiciones del medio se deterioran profundamente a lo largo del proceso y se llega a un estadio intermedio, que se estabiliza o a otro estadio terminal diferente de la vegetación potencial teórica. Por ejemplo, cuando el suelo se saliniza, el medio se contamina o se extinguen poblaciones de plantas. Es decir, en teoría podría regresar a esto, pero podría o no o deja de haber condiciones para que pueda volver a lo potencial y queda estéril, no sé, como por ejemplo el aplastado, el compactamiento del suelo por parte o el deslave de nutrientes, o ¿qué más? La salinización del suelo, y entonces evita que vaya a esta dirección y quede nada más con las hierbas, o tome otro camino y en vez de, no sé, terminar como un bosque mesófilo de montaña y termine como un bosque de coníferas o un matorral xerófilo, ¿no? Por ponerle un ejemplo, pues, o sea, y que termine con una composición diferente a la vegetación potencial. Y finalmente tenemos la conclusión, ¿no? A lo largo del objeto de aprendizaje de esta parte, hemos comprobado que las comunidades vegetales poseen un dinamismo temporal a escala histórica, que permite que la vegetación pueda regenerarse tras graves perturbaciones de origen antrópico o catastrófico, es decir, que regrese a su equilibrio o que tenga su resiliencia, ¿no? Estos cambios en la vegetación siempre van acompañados acompañados de cambios en el suelo, en el microclima y en la fauna, componentes de ecosistemas que se encuentran en estrecha interrelación, ¿no? La vegetación ya sabemos que se relaciona mucho con la fauna y el microclima, etcétera.
Y bueno, antes también podríamos decir que sí, después de una sucesión regresiva, de una regresión, regresa otra vez a lo potencial, podría haber sido una parte de equilibrio, un ejemplo de equilibrio. Pero si regresa con diferentes especies, pero aún así llega a una parte madura, sería un proceso más bien de resiliencia, ¿no? Es decir, llegan finalmente a tener las mismas funciones, pero con actores distintos, ¿no? Y bueno, el dinamismo temporal provoca que una comunidad en un área determinada sea diferente a la de un área adyacente. Es decir, que dependiendo de las condiciones, un área va a ser diferente a la otra. Aunque compartan características edáficas y climáticas, por ejemplo, una zona quemada versus zona no quemada, o una zona de bosque con una talada, aunque tengan el mismo tipo de tierra y el mismo macroclima, van a tener condiciones diferentes. Esta diversidad, unida a la variación espacial que provoca cambios en los tipos de suelo y cambios en las características microclimáticas, como son la ladera de la Solana, umbría, cambios de altitud, etc., están en la base de la gran diversidad de paisajes vegetales. Como hemos visto, y más en nuestro México, que es megadiverso, o en Oaxaca, varias condiciones hacen que tengamos grandes diferencias y diversidades de paisaje. Y pues bueno, muchachos, hasta aquí quedó la clase de ahora.